el gobierno fuese a ser comandado por una mujer, tienen que prepararse a haber enfrentado a una guerra. Muchas cosas que han estado ocultas van a salir a la luz. Dentro de una de estas pirámides alguien va a encontrar la muerte de una persona muy reconocida en el país. Bienvenido a mi canal. Vamos a ver entonces para este 2019 cuáles son las energías generales para México. Te sale el sota de espadas, la reina de espadas y la estrella. Mira, me están indicando mis guías de que alguien en el país mexicano, donde están nuestros hermanos mexicanos, va a empezar a actuar con una actitud infantil. Este puede ser alguien que se encuentra en una posición de poder, puede ser alguien que se encuentra comandando todo el país, puede ser alguien que esté dentro de su gabinete, que va a tener una actitud bastante relajada, que no va a estar consciente de cuáles son las situaciones que está tomando. Incluso en las energías generales, esto puede indicarnos de que el que es comandante, el que es presidente en estos momentos del país de México, puede estar recibiendo consejos de parte de una persona que no está calificada para darle entonces los pasos, la información y el asesoramiento que verdaderamente merece. Parece que esta persona ha sido forzada a estar a su lado dándole consejos, diciéndole qué hacer, y por eso es que se ve como reflejado frente a los medios durante este año 2019, que está tomando decisiones como si no las hubiese pensado, está actuando solamente por impulso. Pero esas energías de actuar por impulso son exactamente las energías que tiene una persona infantil, un niño, una niña. Tiene esas energías en las cuales actúa simplemente por instinto. ¿Sabes? Le dices algo, algún tipo de palabra, grosería a algún niño, a alguna niña, y te percatas entonces de que ellos siempre reaccionan a defenderse. Tienen una situación de una energía a su alrededor de inmadurez. Y esa energía de inmadurez los puede llevar a tomar decisiones que no han sido pensadas para el bienestar de todo el pueblo mexicano. En los comentarios déjame el país que te gustaría que yo hiciese lecturas también de profecías para este 2019. Yo voy a estar viendo todos los mensajes y entonces haré un conteo del país que tenga más votos, y una vez que los vea entonces continuaré con estas predicciones. Miren, mis guerreros, otra interpretación también que me pueden estar dando mis guías espirituales en estos momentos, me están indicando de que pareciese que más adelante el gobierno fuese a ser comandado por una mujer. Estoy dándole varias interpretaciones a los mensajes que dan mis guías y me están indicando de que puede que más adelante durante este año 2019 el país de México sea comandado por una mujer. Esto no necesariamente quiere decir de que el presidente actual vaya a perder su puesto de trabajo, puede que sí, pero esto me lo están indicando también mis guías de que es como si empezara a recibir guía de parte de una mujer. Esta mujer puede ser alguien que está dentro de su círculo, algún tipo de figura materna, algún tipo de figura como esposa, o simplemente alguien que se encuentre en su país a su lado trabajando, que en realidad es la persona que va a llevar las riendas de todo México. Y esto va a ser muy bien aspectado para el país porque sale la carta de la estrella. Y estas cartas me están indicando de que definitivamente ese cambio, ya sea de gobierno que se pase hacia una mujer, o esa mujer que empieza a formar parte de su gobierno y que empieza a asesorarle, puede ser entonces lo que lleve al éxito al país mexicano. Yo tengo que darle los mensajes que dan mis guías, y parece ser también de que va a haber un gran escándalo por parte de una mujer. Esta puede ser una mujer que forma parte de la política en México. Esta puede ser una mujer que está involucrada con algún tipo de funcionario de alta jerarquía dentro del país mexicano, y que esto va a salir a la luz. Como estoy viendo las energías generales de México, estas son los mensajes principales que están mandando mis guías, y esto me está indicando como si fuese una mujer que está oculta. Puede ser una amante
que va a tratar de sobornar a alguna persona de poder. Puede ser el presidente, puede ser algún diputado, puede ser algún ministro, como ustedes los denominen dentro de su país. Una persona que tiene poder en el país de México va a ser sobornado por parte de una mujer con la cual tenía un romance anteriormente y con la cual probablemente ha tenido que suspender su romance por las situaciones que se encuentran en estos instantes dentro del país mexicano por la política y sus cambios. Recuerda suscribirte, activar la campana, compartir este video para que lleguemos a muchas más personas y dejarme en los comentarios el país que quieres que haga una siguiente lectura para hacer profecías para el 2019. Y estoy utilizando este deck súper especial que es de 1986. No lo utilizo en tiradas, solamente para tiradas especiales y definitivamente esta es una de ellas. Veamos qué mensajes hay. Mis hermanos mexicanos tienen que prepararse, porque parece ser, mira, como yo hago en mi canal de J Tarot, yo les doy a ustedes los mensajes como me los dan mis guías. Soy directo. Y en algunas ocasiones como esta, espero que mis guías estén equivocados. Por estas cartas del Caballero de Espadas, del 9 de Espadas y del 8 de Espadas, me están indicando de que durante el año 2019 el país mexicano se va a ver enfrentado a casi una guerra. Esta puede ser una guerra en la cual se enfrentan personas, el sistema de protección del país mexicano con un grupo de personas, o puede ser algún tipo de guerra o desacuerdo que se lleve entre diplomáticos, ya sea que México salga de algún tipo de grupo o de asociación en la cual se puede estar encontrando a nivel internacional, o que se vaya de frente a algún tipo de desacuerdo o de enojo o pelea con otro país. Por estas cartas definitivamente me están indicando que para este 2019 México se va a encontrar en grandes problemas con otros países. Incluso puede llegar a sentirse que está siendo atacado por parte de un grupo de países o de algún país en particular, pero se ve definitivamente algo que genera mucha tribulación. Esto también puede indicarnos de que el pueblo mexicano, ustedes mis grandes hermanos mexicanos, durante este año 2019 pueden estar enfrentándose a revueltas. Se ve como que puede también el país salir a la calle para protestar por alguna situación que se esté presentando, ya sea económica, con algún grupo en particular, o que afecte el bienestar y economía de todos los mexicanos. Aún estoy con los mensajes generales para todo el país mexicano durante el 2019. Voy a sacar un mensaje más adicional. Mira, dice mis guías que estas peleas van a ser por situaciones financieras. Puede ser un intercambio en cuanto a productos. Pueden ser tratados también que existan de comercio entre países. Y esto puede ser lo que ocasione ciertas dificultades. Y puede ser que se desencadenen ciertos eventos dentro del país mexicano debido a este tipo de problemas que están teniendo con respecto a la importación o exportación de sus productos nacionales. Pueden ser frutas, vegetales, animales. Es como si esto ocasionase entonces algo que se desencadena al país mexicano tener este enfrentamiento con otros países, que puede ser también como lo que se denomina una guerra fría, que es simplemente en las cuales le bloquean la importación o exportación de ciertos productos. Y voy a ser sincero, mientras estoy haciendo esta parte de la lectura, mis guías me marcan que esto puede ser una guerra entre Estados Unidos, que puede ser una guerra que definitivamente abarque Estados Unidos contra México, y México entonces le toque defenderse como si no dejaran de recibir sus productos, sus servicios, y que ya no le prestaran entonces ningún tipo de apoyo o tratados comerciales. Recuerden que en esta ocasión pueden variar las situaciones. Yo estoy dándoles los mensajes principales que me envían mis guías. Algunos pueden tener algún tipo de alteración u otra, pero definitivamente esto me está marcando de que estos problemas vienen por parte de dinero. Es como si le bloquearan la entrada al país definitivamente a cierto producto. Puede ser cierto producto, puede ser un automóvil, puede ser vegetales, puede ser frutas, puede ser arroz, puede ser el maíz, que eso va a afectar grandemente la economía del productor
mexicano. Y por ende, entonces eso desencadena ciertos problemas más adelante. Mis guías me están indicando también que durante este año 2019 van a salir a la luz muchos secretos. Muchas cosas que han estado ocultas en el país mexicano van a salir a la luz. Pueden ser situaciones del gobierno pasado que se están destapando en estos instantes. Y estas situaciones que se están destapando en estos instantes pueden ocasionarles grandes problemas porque veo aquí a una persona reconocida. Por supuesto, estamos hablando de una persona de poder porque esta lectura es para el país. La veo dentro de un juzgado. Veo a esta persona incluso hasta detrás de las rejas. Esta puede ser una persona del gobierno anterior. Tiene energías femeninas. Así es que puede ser tanto una mujer como un hombre que tenga energías femeninas. Pero yo veo una persona del gobierno anterior detrás de las rejas. ¿Cómo va a estar el aspecto ambiental para el país de mis grandes hermanos mexicanos? Quiero ver cómo va a estar su ambiente. Cuando me refiero a ambiente, me refiero a circunstancias que puedan ser similares a eventos sísmicos, catástrofes. Quiero ver cómo va a estar entonces el ambiente en el país mexicano. Mira, me están diciendo mis guías de que definitivamente van a haber fuerzas mayores que se están encargando de hacer de que las cosas negativas en cuanto a sismos, terremotos y todas estas energías negativas se mantengan lejos del país mexicano. Esto puede ser muchas personas que se encuentren en entidades religiosas, personas que se encuentren haciendo meditaciones, chamanes, que están concentrando todas sus energías para poder alejar los eventos sísmicos, de terremotos o eventos incluso en las costas que puedan generar algún tipo de huracanes, tornados. Me están marcando mis guías también de que va a haber un área en el país mexicano la cual va a empezar a mostrar algún tipo de pérdida en cuanto a su vegetación. Me marca mis guías como si una tierra que antes era fértil ahora deja de serlo y que va a entrar en una etapa de escasez. Es un área en particular dentro del país mexicano que va a ser noticia internacional porque cambia su estatus de ser un área fructífera, de ser un área llena de vegetación, a prácticamente ser un desierto. Esto puede ser literal, de que una área frondosa con bosques simplemente los talan, los quitan, probablemente para hacer construcciones y dañan una gran parte del ecosistema del país mexicano. O puede ser una ciudad en particular que sea reconocida por el intercambio de productos o que sea reconocida por el turismo que deja de tener o ser valiosa para el país. Mis guerreros, les he hablado de las energías generales que involucraban política, economía, el ambiente. Quiero ver en estos instantes qué va a ser destacado como positivo para el país mexicano. ¿Qué destaca como positivo para el país mexicano? Pues para el país de México. Esa carta de la muerte la he visto varias veces ya. Y te marca la carta de el sol. Esto te está indicando de que las áreas donde se encuentren pirámides. Sé que muchos de ustedes van a decir, pues hombre, en México hay muchas pirámides. Bueno, hay una área en particular donde hay pirámides en el país mexicano donde van a descubrir algo que estaba oculto. Dentro de una de estas pirámides algún arqueólogo, alguien que se encuentre haciendo algún tipo de investigación, de remodelación, va a encontrar oro. Grandes piezas de oro en una parte que nunca antes había sido descubierta en el gran y hermoso país mexicano. ¿Qué está oculto? Aquí está. Oh, oh.
Les dije que esa carta de la muerte me estaba dando vueltas. Cada vez que barajeaba las cartas, esta carta de la muerte me insistía. Ok, una gran personalidad del país mexicano va a fallecer. Mira, definitivamente una gran personalidad del país mexicano va a fallecer durante este año 2019. Lo veo específicamente como un hombre. Puede tener energías también femeninas. Y no se extrañen si lo que pasa es que esta carta de aquí arriba, cuando estamos hablando del inicio de un cambio que va a pasar el poder de un hombre a una mujer, que había esa posibilidad, que eso se dé porque el presidente actual podría caput, goodbye, bye bye, chao. No estoy bajo ninguna circunstancia dirigiendo ningún tipo de amenaza, simplemente estoy dando la información que me envían mis guías espirituales. Estas lecturas, como se indican siempre, no son ningún tipo de amenaza ni por tampoco ningún tipo de base o sistema certero. Son predicciones, son profecías. Son energías que mis guías están leyendo en estos instantes y son para entretenimiento. Al final ustedes toman las decisiones que ustedes quieran tomar y por favor lo manejan siempre con mucho amor y mucho respeto. Yo envío el mensaje que me están dando mis guías y me está indicando que puede ser exactamente eso. Puede que se dé un cambio de poder por el fallecimiento de una persona importante, que puede ir desde la persona que comanda el país como el presidente, como también hasta un vicepresidente, como también a una entidad reconocida de la iglesia dentro del país mexicano. Puede ser una persona de farándula también, pero se ve el fallecimiento de una persona importante. Mira que aquí hay personas que están asistiendo a ese entierro y va a ser un entierro grande, porque este 6 de copas, mira, te habla de la abundancia, te habla de que muchas copas, va a haber muchas personas, muchas emociones. Esto va a ser un evento, pero grandísimo. Es la muerte de una persona muy reconocida en el país mexicano. Y aquí está, mira, con esta carta de El Colgado, que está tirado. Definitivamente mis guías me están marcando de esto. Y este cambio puede ser ese cambio de política, o simplemente también una persona reconocida de la farándula, muy popular, muy querido y amado. Pero yo veo mucha gente acudiendo a este entierro. Recuerden, mis guerreros, que esta lectura es para el año 2019, desde enero hasta diciembre. Algunas veces la información o las energías se puede extender un poco más. Si quieres que haga alguna lectura en particular para tu país, déjame en los comentarios. Y si te gustaría que haga alguna actualización durante el año, si mis guías me indican de que es necesario, entonces con todo el gusto del mundo estaré publicando otro video. Mientras tanto, recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir mis videos para que lleguemos a muchas más personas, suscribirte y activar la campana. Sígueme en mi cuenta de Instagram @jtarot7 para que tengas mensajes de motivación diaria y también tu horóscopo. Un mensaje final para mis grandes amigos mexicanos. Dicen mis guías con este Sota de bastos, que nunca dejen de luchar, nunca dejen de defender lo que ustedes creen que es lo correcto y lo que va a ser beneficioso para todo el pueblo mexicano. Me indica mis guías también de que ustedes pueden estar reconociendo o encontrando algún líder, que puede ser hombre o puede ser mujer, que se va a encargar de llevar hacia adelante o liderizar algún tipo de grupo que se va a revelar en búsqueda de esa paz y tranquilidad para todo el pueblo mexicano. Muchísimas gracias por estar junto a mí en estas profecías para México 2019. Soy J, te decreto mucha luz y progreso.